coloquio. Y bueno, igual supongo que les habrá parecido, ¿no?, que todos estos autores hablan con muchísima elocuencia, que parece que tienen un discurso preparado, que les hemos dado el tema de conversación o para su testimonio con anticipación o con unos días por lo menos, pero no. O sea, nosotros contactamos con cada uno de ellos, les explicamos el proyecto que estábamos iniciando y les explicamos que queríamos que fuera algo muy espontáneo y que por eso no les íbamos a decir absolutamente nada sobre el tema que íbamos a comentar con ellos. Entonces llegábamos al momento de la entrevista y mientras les poníamos los micrófonos o poníamos las luces, les contábamos un poquito. Y igual tenían, como mucho, y no exagero, 3 minutos, 4, 5 tal vez, para pensar lo que querían decir. Entonces, claro, nosotros teníamos toda una labor de preparación previa con cada uno, pero ellos ninguna. Entonces, les pillaba muy de sorpresa la pregunta. Y aún así han visto el resultado, ¿no? Yo creo que, vamos, no hay que decir mucho más de eso. Pero sí les queríamos dar la oportunidad ahora, después de haberse visto y después de en ese momento haber elaborado las respuestas, de si os gustaría añadir algo más a aquello que nos contasteis en aquel momento, o si al veros tenéis alguna respuesta a vosotros mismos, ¿no?, o algún comentario más allá de las condiciones de rodaje. O sea, sería en cuestión de contenidos. Cualquiera puede empezar, o si queréis algo como en la escuela. A ver, ¿quién va a ser el primero o la primera? Bueno, yo tengo la sensación de que todos mis compañeros son más inteligentes que yo. Esa es la primera sensación desagradabilísima que tiene uno cuando escucha un reportaje como este, ¿no? Yo no solamente añadiría más cosas, yo borraría todo lo que he dicho y lo diría de otra manera. Esta es la sensación que tengo y así también me va como escritor, ¿no? Que escribo y luego vuelvo a rehacer. Volvería a contestar a la pregunta esa que me hicisteis en el desierto de Almería sobre por qué escribimos, ¿no? En mi caso, si ahora me estuvieras haciendo el documental, diría otra cosa diferente. Diría, por ejemplo, que es evidente que los que nos dedicamos a escribir, en realidad, los que se dedican a cualquier actividad artística, que al fin y al cabo no deja de ser un proceso comunicativo, con eso que nos enseñaban en el colegio de un emisor, un receptor, un mensaje, un código. Es evidente que son personas que por alguna razón no se encuentran cómodas comunicándose como las personas normales, es decir, como yo estoy haciendo esto, de viva voz, ¿no?, con las personas. Algo falla, o bien porque tenemos la sensación de que no nos dirigimos a demasiada gente como querríamos, o bien porque no decimos las cosas con suficiente claridad cuando usamos la palabra en directo, como yo estoy haciendo ahora. Hay algo ahí, notamos que hay una insuficiencia comunicativa que tratamos de remediar o completar con nuestras diferentes actividades. No solamente poetas, no solamente escritores, pero también podría aplicarse esto a los que se dedican al cine, a los que se dedican a la música, a los que se dedican incluso a esculpir estatuas, ¿no? No les basta con hablar, como se habla en los bares, sino que además tienen que decir las cosas de otra determinada manera, de otra manera mejor, a más gente, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué alguien de mi edad se dedica a escribir en un mundo cada vez más desinteresado por la comunicación escrita? Bueno, pues porque yo tomé la decisión en un momento muy diferente y en un mundo muy diferente al mundo en el que nos encontramos ahora. Cuando yo tomé la decisión de completar mi comunicación con la escritura, por decirlo así, el mundo me ofrecía 3 vías, básicamente, de comunicación, de ampliación de comunicación, ¿no? Cuando yo era adolescente, los muchachos con inquietudes se dedicaban a la música, se dedicaban al cine, los que tenían más dinero, y los que éramos más pobrecitos nos dedicábamos a la literatura, a la poesía o a la narrativa. Esa era nuestra manera de explicar las cosas de otra manera, porque no nos bastaba solamente las palabras que se cruzaban en el pasillo del instituto o en los bares.
Probablemente, y eso lo dice Aisha de la Cruz en un momento muy interesante de su intervención, posiblemente si esa decisión la tuviera que tomar yo ahora, es decir, si yo ahora en vez de tener 54 años tuviera 15, que es cuando más o menos uno decide que se quiere dedicar a eso o nota esta insuficiencia de la comunicación verbal y trata de comunicarse por otros medios o de completar su comunicación por otros medios, probablemente si yo ahora tuviera 15 años, no tengo muy claro que decidiera que la literatura es el canal de comunicación que mejor va a completar esa insuficiencia comunicativa de la que hablaba. Probablemente no sé, algunas veces lo pienso, ¿no? Pienso en mis hijos, en lo fácil, por ejemplo, antes he dicho que el cine era algo que solamente podían hacer mis compañeros ricos. Ahora la comunicación audiovisual es algo al alcance de cualquiera que tenga una cámara que vale barata y un ordenador con un programa de montaje. Tal vez me hubiera llamado más la atención ese lenguaje que el lenguaje verbal, ¿no? Pero bueno, soy un hijo de mi tiempo, tomé la decisión cuando la tomé y efectivamente ahora, con la perspectiva del tiempo, digo, ahora yo con 54 años no podría expresarme de otra manera que no fuera un papel y un lápiz, ¿no? Es así como me siento a gusto, es así como tengo la sensación de estar diciendo lo que quiero decir. Bueno, yo la verdad es que me siento bien, o sea, no me siento especialmente mal y me siento identificada con lo que digo. Si tuviera que añadir alguna cosa más, probablemente hubiera metido una cuña publicitaria sobre Clavícula, que es la última novela que vuelve a hablar del cuerpo y que vuelve a hablar de la enfermedad y de todas estas cosas tan agradables que nos suceden a los seres humanos, como muy bien ha dicho Rosa Montero. Pero, por otra parte, me gusta mucho que no hayáis cortado, que no hayáis corregido. Por ejemplo, yo en un momento determinado me olvido del nombre de uno de mis personajes, que es algo que me encanta. O sea, cuando a los niños en los institutos se les pregunta ¿cómo se llamaba el personaje? Si los niños nos acordamos los que lo escribimos muchas veces. Creo que esto es una cosa muy, muy significativa. Me gusta que hayáis recogido esa especie de ¿cómo os diría yo?, de olvido, de vulnerabilidad, que me parece que está muy bien. Y luego, claro, yo hablo del cuerpo, y hablo de la apariencia, y hablo de la enfermedad y de la imagen. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que vimos el documental en grupo hace cierto tiempo, es que lo que nos veíamos todos era feísimos. O sea, no nos importaba a ninguno en realidad lo que estábamos diciendo, no nos importaba nuestra visión del mundo, ni de la literatura, ni nada. Pues yo salí horroroso, por favor, esto no lo podríais corregir de alguna manera, me habéis sacado las pecas, tal. Yo en realidad soy más joven y tengo una apariencia mucho más jovial. Y esta especie como de síndrome de Dorian Gray, que nos entró a todos de golpe, pues fue muy, muy, muy cómica y yo creo que menos anecdótica de lo que en principio podría parecer, ¿no? Y a mí hay algo que me encanta del documental en general y que ya lo dije la otra vez, y es que es un documental que es al mismo tiempo elegíaco. O sea, sí, claro, tiene ese punto elegíaco de que a lo mejor hay una manera de comunicarnos con los demás, un instrumento de conocimiento que estamos perdiendo por el cambio de lo analógico y a lo digital y todas estas historias. Pero, por otra parte, es un documental que une lo elegíaco con una visión muy esperanzada respecto a las posibilidades futuras de la palabra escrita y respecto a las posibilidades de la escritura como territorio de resistencia frente a otros modos de procesamiento de la comunicación que a lo mejor van en detrimento del desarrollo del sentido crítico o yo qué sé. Yo creo que vivimos en un mundo en el que muchas veces valoramos mucho la literalidad o lo leemos todo en una clave muy literal y me parece que disciplinas artísticas como la literatura y como la literatura en extenso y como la literatura entendida en el sentido más tradicional del término pueden hacer que no desaparezcan formas de comunicación y de comprensión que pueden ser resistentes en el mundo en el que vivimos. Y luego hay otra cosa que a mí me ha encantado,
Y es que, bueno, yo discrepo de muchas de las afirmaciones de mis compañeros, igual que ellos discreparán de muchas de las cosas que yo pueda decir. Pero igual que yo discrepo mucho de esas cosas, también hay con otras con las que estoy profundamente de acuerdo. Entonces, creo que este documental, aparte de dar una panorámica bastante completa de la narrativa española contemporánea, crea un punto para iniciar una conversación entre nosotros mismos, un punto para iniciar el debate. Yo, por ejemplo, a mí me ha encantado descubrir todas las cosas que tengo en común con Manolo Vilas y no lo sabía. O sea, yo suscribo punto por punto todo lo que ha dicho Manolo de la autobiografía y todo lo que ha dicho Manolo de ser escritor específicamente en España, o escritora, añadiría yo, pero tú hablas desde tu yo, ese yo que es nosotros, que decía también Andrés Neumann, que me ha parecido también una metáfora muy adecuada. Entonces, me ha gustado mucho eso y insisto, creo que lo habéis hecho muy bien, que es una panorámica muy general, aunque entiendo que probablemente como directores habréis tenido y guionistas habréis tenido ciertos, ¿cómo diría?, complejo de amputación. Yo cuando hice una antología lo que sentí fue las amputaciones más que lo visible, ¿no? Y yo en ese sentido lo único que quiero haceros es agradeceros a vosotros el esfuerzo y que creo que para todos nosotros es un privilegio que hayáis contado con nosotros en lugar de con otros, que podían haber estado, pero no están. Bueno, yo desde pequeño siempre he estado obsesionado con los escritores guapos, con Scott Fitzgerald, con Rimbaud, con Kafka. Entonces mi obsesión era salir guapo. O sea, es que realmente es más allá de lo que has dicho tú, más allá de lo que puedas llegar a decir, era la belleza física y la obsesión. Y yo creo que viene desde mi infancia, en que yo leía los escritores y veía la foto y eran todos guapos. Y había y yo les escuchaba porque eran guapos. Es decir, esto es horrible, ¿no? Claro, evidentemente. Claro, luego te ves y dices, bueno, pues no eres guapo, pero bueno, ¿qué vas a hacer, no? Pero es una obsesión, ¿no? De la infancia, de la unión entre literatura y belleza física del escritor, ¿no? O lo que yo entendía por belleza física del escritor. Claro, luego ingresas en la literatura española y ya te encuentras con la generación del 98, con Baroja y Azorín, que ya no son guapos, y entonces aterrizas en tu tradición y eres escritor en español, ¿no? Y cargas con tu tradición literaria. A mí el documental me gusta muchísimo, ya la primera vez que lo vi ya os lo dije, me ha encantado. Y sí hay una cosa, en la puesta en escena de la literatura, es decir, porque todos los que estamos aquí estamos en nuestra casa y tal, y allí no somos personajes públicos, que esa es una de las cosas que yo como escritor agradezco muchísimo, no tener que estar ahí saliendo en los medios ni nada, sino que tu vida es una vida anónima y casi secreta y discreta, ¿no? Entonces, quitar al escritor de ese espacio, de los despachos que a veces han salido en el vídeo, y llevarlo a una pantalla, pues es un proceso un poco incómodo, ¿no? Porque te quitan de tu anonimato y te llevan a como si fueses un artista o como si fueses un personaje público, ¿no? Luego, la fuerza, claro, al exhibir, al poner en escena así la literatura, porque de alguna manera yo creo, al menos a mí me pasa, yo creo que a todos, vas a la literatura con una pasión feroz. La productora se llama Los Ángeles Feroces, con un título tuyo. Y el recuerdo o la apelación a la ferocidad de la literatura, yo creo que a todos la ferocidad de la literatura nos ha dado mucha energía. Entonces, cuando nos ponemos a pensar un poco sobre la literatura, somos un poco crepusculares, ¿no? Somos más melancólicos y, sin embargo, vamos a la literatura con una ansia tremenda, ¿no? Quizá porque, y ahí yo creo que está el origen, por lo menos de mi literatura, es tratar de sacar de la literatura lo que la vida no te da, o decir, se ha hablado de incomodidad o de insuficiencia. La vida a veces no te da toda la pasión que tú quieres que te dé la vida, porque en el fondo yo estoy en la literatura porque si la vida me saciara completamente con todo lo que yo quiero que me dé y no me da, probablemente no escribiría. Entonces,
busco en la literatura esa recompensa. Ahí ya discrepo contigo. No íbamos a estar de acuerdo en todo. Pero bueno, es igual. Luego puedo decir otra cosa. Y ya... Bueno, yo creo que, hombre, fue un poco a bocajarro la entrada, es verdad, como ella ha dicho. A mí nos propusieron a Sara y a mí que buscáramos un sitio. Yo, que soy un poco comodón, pensé por el parque que está al lado de mi casa abajo y así no me tengo que mover mucho. Y nos fuimos allí en plan pareja, de hecho, los dos. Nos sentamos, habéis visto, en un lavadero, no nos podíamos mover. Si uno se movía, se caía el otro. Y nos preguntasteis a bocajarro sobre los personajes, sobre cómo construyes los personajes. A mí, pues, yo no lo había pensado nunca, o si lo he pensado, no lo he pensado. Pero bueno, después de lo que... Bueno, ya habéis visto, como dice Antonio, la idea de cuando te ves es que todos los demás son muchísimo más inteligentes lo que dicen que lo que dice uno. Por Dios, qué mal, qué mal. A mí me salva, habéis visto todas las tonterías, incluso me han cogido para ese gas final, ha sido tremendo. Me salva, y los quiero decir, y también el trabajo inmenso que han hecho ellos de montaje, que habéis visto, por ejemplo, a Andrés Neumann, el discurso que lleva, y no se me ve a mí, que se lo voy dictando por detrás. O sea, para que, hombre, porque yo algo importante, inteligente dije, pero claro, lo hice en este formato y él no se me ve en ningún momento. Eso es esa sensación cuando ves a un compañero tuyo expresarse así. Dios mío de mi alma, pero qué maravilla. Claro, estos son gente que decidieron ser escritores con todas las consecuencias y a lo mejor lo decidieron ellos. Yo soy escritor y cuentista por obligación y lo había dicho en ese principio porque de niño me quedé manco, medio manco. Mi padre me tiró a la candela y me quemé en la chimenea como para que tuviese un futuro distinto. Porque él había oído que en la narrativa había dos bancos muy importantes, uno se llama Cervantes y otro Valle Inclán, y él siempre pensó nunca hay dos sin tres. Entonces, bueno, niño, pues tal. Pero claro, fue verdaderamente tremendo y duro lo que me sucedió, porque este accidente me dolió mucho y me causó unas fiebres tremendas. Me dio unas cosas que se llaman alferecías. Y alferecías es que te da una fiebre tan alta que pierdes el conocimiento durante un montón de horas. Tuve 3, pero en una perdí el conocimiento durante 22 horas. Ya se pensaba en aquel hospital de Huelva que la narrativa se quedaba con 2 mancos, que no alcanzaba el tercer manco la narrativa, pero me salvaron. Pero ¿cómo me había quedado yo inconsciente con aquel dolor tan fuerte? Pues con los ojos así muy mal, como estrábicos. Claro, 22 horas con los ojos así, cuando desperté ya quedaron así para siempre. Y esto resulta, lo leí en Piglia, el pobre que cuando ha muerto hace pocos meses, él cuenta que los cuentos, que la estrategia para escribir cuentos, que los cuentos deben llevar una historia en la superficie y que otra va oculta, va por debajo y de vez en cuando se cruzan entre ellas y al final la sorpresa del lector muchas veces es que la historia principal es esa que iba oculta. Ese cruzamiento de ver al menos una historia desde 2 puntos de vista a la vez, esto que Piglia lo hacía de teórico, pues yo lo he hecho desde niño de la práctica. Entonces yo fui un cuentista por obligación, o sea, yo no decidí ser escritor. Yo es que me vi en la tesitura de niño de que no podía jugar al fútbol porque ni de portero, porque paraba la pelota que no era y me marcaban la que era. No, y bueno, pues me vi en la obligación de ser escritor y de ser cuentista. Y eso fue lo que yo no me había dado cuenta nunca, que yo todo el tiempo me había estado burlando de mí. En todos mis personajes están descacharrados, son feos, enormemente feos, tienen verrugas, les pasan un montón de cosas. Eso también es muy bueno para los escritores. Vilas dice que él tenía esa cosa de los escritores guapos. Yo también lo pensaba. Coño, si yo hubiese sido manco, estrábico y además guapo, hubiese sido ya la repera y hubiese nacido en Estados Unidos y en vez de Hipólito hubiese sido Foster Wallace Navarro. Eso hubiese sido un éxito extraordinario en este país nuestro. No, pero es verdad.
Pero sí me di cuenta que la fealdad, si la superas, también llegas. O sea, lo jodido es quedarte como tú en un estadio ahí en intermedio. Pero si tú eres muy guapo o muy feo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces tú lo logras, lo consigues, te llaman, te llevan a los foros, como antes los circos llevaban a los monos. Entonces, la pregunta que nos hicieron aquel día, yo no había caído, que yo me había estado en todos mis personajes, con todo el humor, con todos los disparates que había contado, yo había estado ocultando toda esa tragedia, toda esa fealdad, todos esos accidentes que me hicieron refugiarme en la literatura, porque las chicas no querían estar conmigo, mis amigos no me dejaban jugar al fútbol, me refugié en los libros, me refugié en la literatura, y todo eso se había metido en esos personajes. Mis personajes locos y descacharrados estaban llenos de humor y de burlas, y me ha fastidiado muchísimo vuestra pregunta, porque he descubierto con ella que debajo había una serie de dolores, una serie de perturbaciones tremendas que yo no quería haber descubierto. Y ahora he descubierto. Esto es lo que me ha sucedido a mí. Pero conste que todo lo que dice Andrés, en realidad se lo estoy dictando yo. Antes de que Ana intervenga, quería decir un par de cosas sobre la intervención de Poli. Como decía Edurne, normalmente los autores no sabían absolutamente nada de lo que iban a hablar con nosotros. Nosotros, aunque estábamos indagando sobre el por qué seguimos escribiendo, no íbamos a los autores y se lo preguntábamos, porque nos parecía que sería un documental aburridísimo y que no tenía mucho interés, sino que les planteábamos un tema. Y hubo momentos muy bonitos, yo creo que Edurne y yo hemos aprendido muchísimo releyendo a los autores o leyendo cosas suyas que no habíamos leído, pero luego también en la interacción con ellos. Y cuando dijimos a Sara y Poli que queríamos que hablasen de los personajes, vimos la cara de Poli. Y yo pensé, este hombre está pensando, pero estos dos no me han leído, porque mis cuentos son otra cosa, no son personajes con una profundidad psicológica como los hermanos Karamazov, ni nada por el estilo, son juegos, son artefactos, como tú los llamas, etcétera, etcétera. Y a pesar de esa especie, no sé si de miedo, de insatisfacción, de qué, luego cuando empezaste a hablar de ellos, yo iba pensando, qué bien estamos, creo, descubriendo juntos algo que estaba ahí, en la literatura, en la literatura de Poli. Para mí fue uno de los momentos más bonitos del reportaje, el descubrir todo eso que estaba ahí detrás también de esos juegos que son fundamentales en tu literatura, evidentemente. Gracias. Pues a mí me gusta leer y eso es lo que me gustó del documental, ¿no? Esa idea de por qué queremos ser parte de lo que disfrutamos y es de siempre la literatura me ha acompañado, ha estado muy, muy presente, entonces era natural escribir porque estaba relacionado con lo que me encantaba y lo que me entusiasmaba desde muy niña, que era leer, y es algo que yo pensaba que entusiasmaba a todo el mundo. Luego vas descubriendo que no todo el mundo lee, entonces te planteas y reflexionas por qué hay personas que no leen, entonces es cuando entra ese debate de la educación, por qué el estímulo de la lectura, por qué podemos y debemos intentar hacer que los demás lean y igual que aman, pues leer es un equivalente muy cercano a amar porque es empatizar, es meterse en otras vidas, en otros mundos. Y me gustó mucho la experiencia de tener a Edurne y a José en un espacio íntimo, que es una casa, y que en la casa aparezcan objetos personales y que construyan la ficción del documental, porque el documental en cierta forma es la ficción que ellos han inventado para contar otra historia de los personajes que somos, ¿no? Pero en ese sentido creo que han sabido jugar muy bien con cada uno de nosotros. Es un documental que nos hace navegar por preguntas, pero va desvelando detalles de cada uno. Nos llevas al espacio privado, a las casas, pero también nos llevas a los parques, a los desiertos. Entonces creo que tiene una armonía muy especial y se sumerge en el mar y vuelve otra vez como al vientre materno, ¿no? Que en el fondo la ficción es lo que nos da vida como seres humanos, lo que nos hace diferentes
de los otros animales, esa capacidad para evocar, para pensar, para construir, para relatar, ¿no? Entonces, bueno, sí, comparto y disfruto con mis compañeros. Bueno, como veis, son todos muy generosos, no solo dándonos su tiempo para rodar, sino también con los comentarios que nos hacen sobre el documental. Hay algo que has dicho, Ana, y que retoma un poco también algo que ha dicho Marta, y tiene que ver con la narración del documental. Por supuesto, es también nuestra propia ficción y hay una elaboración de un guión detrás, ¿no? Porque, como ha dicho José, la pregunta no era por qué seguir escribiendo y, por tanto, por qué seguir leyendo, ¿no? ¿Qué nos da la literatura que no nos dan otras fuentes de imaginación, de comunicación, de creación? Y en buena medida el guión está montado en torno a esa pregunta, pero con cada uno, como habéis visto, explorábamos un tema diferente, que podía ser la muerte, podía ser el uso del personaje como herramienta también para explorar una memoria traumática o una memoria de la infancia, podía ser el cuerpo, la posición del escritor también, ¿no? Que ahí yo creo que Antonio, en buena medida, cuando fuimos a verte al desierto de Tabernas, era también una indagación doble, aparte. Yo vivo en una casa, ¿eh? Le encontramos por ahí vagando en el desierto, perdido. No. Pero bueno, que tenía que ver mucho con la marginalidad de la literatura, de cierto humor en la literatura que hablas, pero también del papel del escritor en España, y es también lo que decía Manuel, ¿no? ¿Qué significa escribir en España? Entonces, hay toda esa elaboración de fondo y también hay bastante montaje, aparte de lo que hicimos con Poli chivándole a Numan el discurso. Cada uno de los escritores en realidad hablaba pues igual unos 20 minutos de media y después intentábamos montar ese discurso siendo muy fiel a lo que había detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa espontaneidad de Marta, que nos acordaba el personaje, nos pareció muy bonito reflejarla porque fue parte de ese momento de reflexión, ¿no? Es la expresión de mi decadencia. Está bien. Esa no era la A mí, intención. yo he aprendido otras cosas viendo el fragmento. Claro, yo, aparte de la expresión de mi decadencia, mi marido no viene a las proyecciones porque se ve en la cama así leyendo y entonces la gente suele morirse de risa y entonces le da una vergüenza espantosa. Pero lo peor de todo es cuando yo he descubierto la cara con que me mira mi marido cuando yo hablo. O sea, habéis estado a punto de acabar con un matrimonio de 30 años, ¿no? Yo cuando de repente lo veo así, y digo, ¿y este tendrá esta cara por lo que estoy diciendo o porque tiene la conciencia de que está siendo grabado? Pero creo que me mira así cuando hablo. Es una cosa que me resulta muy, muy inquietante. Oye, yo tengo una pregunta para los realizadores. ¿Cuáles son los criterios que utilizasteis para elegirnos a nosotros y a otros compañeros que no han venido aquí, que no están aquí y que aparecen en el documental, ¿no? Criterios de afinidad, criterios de... En fin, o sea, hay un momento y dice, vamos a hacer un documental. Si algo caracteriza nuestra generación de escritores es que somos un montón. Y luego también, quiero decir, no incluir a gente en un documental como esto te granjea, como tú sabes, unas enemistades. O sea, Lo de la amputación. o sea, meterse en un berenjenal como este, hacer un documental está muy bien, ¿no? Y cambiar, pues voy a dejar de ser escritor, voy a convertirme en cineasta. A mí esto me parece un reto envidiable, ¿no? Pero esto es un poco un campo de minas también. Sí. Y luego, por otro lado, la propia mecánica del asunto. ¿A qué escritores escogemos para que de juego un poco, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, a ver, fue relativamente difícil la elección. Porque claro, cuando decidimos hacer el documental, Edurne y yo nos sentamos y dijimos, a ver, ¿a quién? Inmediatamente sacamos una lista de 30 sin exagerar. Eso sin pensar mucho. Sabíamos que nos estábamos dejando otro montón fuera, pero también éramos conscientes de pero que esos 30 eran 30 que nos gustan, 30 amigos, 30 de entrada escritores, 30 que nos interesan, en general porque nos gustan como escritores o porque tienen algo que nos interesa. Luego nos dimos cuenta de que, bueno, aparte, lo primero, de que no podíamos sacar a 30, lo segundo, que había otros que quizá conocíamos poco y eran interesantes.
Entonces, alguno lo buscamos, es decir, lo leímos más o lo leímos por primera vez incluso, un poco con la idea de que no íbamos a ser capaces, ni podíamos pretenderlo, de dar una panorámica de la literatura en España, porque con 15 o 16 autores tú no puedes dar una panorámica de nada. Pero sí queríamos que hubiese autores de distintas generaciones, desde Aisa de la Cruz, que es la más joven, a Cristina Fernández Cubas, que es la más mayor, que sin querer que hubiese una especie de representación geográfica de todas nuestras autonomías, que no fuesen todos ni madrileños ni catalanes, sino buscar un poco por otros lados, que hubiese distintas maneras de concebir la literatura, distintas poéticas. Entonces, era no querer dar una panorámica, pero tampoco querer hacerlo unilateral. Y luego, por supuesto, había una negociación entre Edurne y yo. Ella quería a alguien que a mí no me interesaba tanto, o al contrario, y discutíamos y veíamos dentro de ese contexto si entraba o no. Es verdad que probablemente a lo mejor nos hemos hecho 15 o 16 amigos y unos cuantos enemigos más por no estar, pero no creo tampoco. Pero bueno, es eso, al final teníamos que elegir un poco en esas condiciones. Sobre todo porque siempre podéis hacer una segunda parte. Claro. Pues, El retorno. Sí, hemos pensado que cuando consigamos financiar la primera que hemos hecho, entonces podremos pensar en una segunda. sí, no, yo creo que no. Pero todos los que aparecéis en el documental sois escritores que nos interesabais por diferentes motivos. Es cierto que nos hemos dejado gente que a José o a mí nos parecía muy interesante. Y algo que no hemos dicho también es que queríamos hacer un documental sobre la literatura que se escribe en España. Entonces, por eso está también Juan Carlos Méndez Guédez, Juan Gabriel Vázquez, que vivió en Barcelona pues, no sé cuántos años, hasta hace muy poco, y Andrés Numan, que es ya granadino, ¿no? Pero queríamos también incluir también esa experiencia, ¿no? Como qué significa escribir en el contexto español siendo de otro lugar, ¿no? Como pueden ser estos tres autores. Pero bueno, fue un proceso, eso sí, muy difícil y muy estudiado, ¿no? Que no lo tomamos muy en serio. Y cada vez que tachábamos a alguien de la lista, pues nos da mucha pena. Y luego también hay gente, claro, que nos dijo que no, ¿no? Gente que no le apetecía. Algunos también grandes nombres que no mencionaremos. Sí, es verdad que yo creo que también el documental, si pienso en cada uno de nosotros uno a uno, hubiese sido como un cajón desastre. Y es esa voz narradora que lo hila y lo cose todo, el que ha construido todo un discurso entero, y a eso se lo debemos a ellos con ese guión, porque no era lo mismo. Podía haber sido un montón de pequeñas entrevistas y que se quedan ahí. Pero la suma de todos ha hecho eso. Y a la vez ha habido momentos, yo creo, yo mientras lo estaba viendo, muy distendidos con cosas, pues se han hablado de algunas cosas, de asuntos verdaderamente muy interesantes y algunos peliagudos. Cuando Vilas habla de que él cambia su formulación entera de su literatura por la muerte de sus padres, yo empecé a escribir porque mi padre murió alcohólico, se suicidó cuando yo tenía 16 años. Y en algún momento del documental lo comento y lo digo. Y todos decimos a una serie de algunos momentos, hay mucha seriedad y sin embargo todo fluye como con mucha... Muy bien, muy tal. Y bueno, eso yo como por la parte que me toca lo agradezco a ese hilo y a cómo habéis construido la suma de todo. Sí, yo creo que se hace muy bien el tránsito de unos temas a otros, que el documental está muy bien hilado, y también coincido con Ana en que los espacios que habéis elegido para rodar a cada uno de los escritores y de las escritoras resultan muy expresivos, resultan muy, muy significativos. Yo ya lo he comentado con vosotros, a mí ese arranque con la casa de Fernando Royuela, con esas Barbies o esas muñecas de cuyo nombre ignoro, decapitadas y con los ojos traspasados por alfileres, me parecen muy expresivos, no de Fernando Royuela, sino del mundo que él a veces recrea en sus ficciones y en sus novelas y esas cosas. O sea, yo ahora lo he visto por segunda vez y me ha gustado más que la primera. Sí,
Sí, como yo creo que a las 9 tenemos que cerrar esto y queremos dar oportunidad al público a las 9, como muy tarde, ¿verdad? Y queremos dar oportunidad al público de hacer alguna pregunta o algún comentario. Si lo desean, hay por ahí un par de micrófonos, por allí hay. Entonces, si alguien quiere decir algo, preguntar, sí, aquí delante. Sí. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Sí. Creo que fue Aisha, la más joven, la estuve viéndolo fuera, la chica más joven, que dijo que me parecía interesante su testimonio, ¿no? Que ella si empezara a escribir ahora, que a lo mejor no escribiría, que se dedicaría a hacer series, ¿no? ¿Está en peligro la literatura? Es decir, el título ¿por qué seguimos escribiendo? Es una pregunta que a la vez es interesante la respuesta, pero también tiene un punto de apocalíptico, puede ser, en algún punto. Y Aisha lo reflejó en ese sentido. ¿En algún momento puede haber un documental que sea ¿por qué hemos dejado de escribir? Y hay un documental sobre ese estilo. ¿O está en peligro? ¿Cómo se detecta esto? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir con la literatura en el futuro? ¿Se ha detectado algo que ponga este sector está en crisis, digamos? Yo creo que puede pasar. Voy a decir un comentario solo que me atropella muy a menudo desde de unos años a esta parte. ¿Cómo un autor puede pasar semanas, meses peleando por la situación de una coma, de un adjetivo determinado para que una frase suene de una manera, un párrafo tenga un ritmo, una música, tenga un latido que se acompase luego al lector? Yo soy un tipo obsesivo y trabajo así. Mis textos los guardo durante mucho tiempo y estoy con ellos y vuelvo y tal. De un tiempo a esta parte me sucede que me cruzo con la gente en la calle y con muchachos jóvenes y con cosas y tal. Y digo, ¿cuánta de esta gente con la que yo me cruzo valorará, tendrá en cuenta, le interesará que yo ponga esa coma en ese sitio, que ese adjetivo sea ese o que ese párrafo tenga ese latido? Y tengo la sensación de que cada vez menos rostros que yo me cruzo por la calle les interesa eso. Y a lo mejor eso hará que en algún momento un día ponga un adjetivo que no es el que es, y yo sé que no es el que es, y diga, lo deje, y me aburra a lo mejor. Ese sentimiento me acompaña en los últimos años. Yo creo que cuando decimos la literatura, ¿qué es literatura? Los guionistas de televisión para hacer esas series se van a la literatura. Las grandes series que están funcionando bien es porque el guionista que está detrás se ha formado en escritura creativa, tiene una preocupación literaria y lee literatura. Vemos muchas veces que las grandes películas han tenido que tirar de la literatura. Lo que nos tenemos que plantear ahora es qué está pasando con la educación, qué formación queremos dar a las personas para que tengan una relación con la escritura y con lo que representa la escritura, hasta qué punto las otras expresiones creativas desde otros medios afectan la profundidad de la escritura. Yo creo que no está en peligro la literatura y además en un mundo donde existen desigualdades tan grandes, preocupaciones tan grandes, problemas tan grandes, necesitamos la literatura más que nunca. Entonces, sí, además, ahora más que nunca tenemos más bibliotecas, tenemos más acceso a los libros, tenemos mayores espacios. Lo que habrá que ver es cuál va a ser el lugar del intelectual, del escritor, si las sociedades se van a preocupar por proteger a los escritores para que puedan desarrollar literatura, para que puedan defender ese espacio fundamental del ser humano que nos ha hecho avanzar, porque todo lo que se ha inventado, todo lo que se ha creado, se ha imaginado antes. O sea que la literatura, la creatividad de la literatura es un espacio futurista que proyecta muchísimas vías, ¿no? Y en este trabajo hemos visto muchos tipos de escritores, muchos perfiles. Podemos decir que sí, a lo mejor la literatura, la escritura está en un momento difícil, la educación está en un momento desastroso, la sociedad está en un momento muy complicado, pero eso muchas veces lo que va a generar es más y mejor literatura, yo creo, porque hay una resistencia de los intelectuales para plantearse cuestiones más profundas, para no conformarse, y yo creo que no nos debemos conformar, ¿no? Que es cierto que hay otros espacios creativos que son muy atractivos y además en el espacio del capitalismo uno quiere vivir bien, quiere ser feliz y confunde, ¿no? Y digamos eso.
el ejemplo de las series de televisión, pero cuando rascamos en ese espacio de lo que significan esas series que están ahora de moda y que eclipsan, las buenas son buenas porque han bebido de la literatura y porque los que están detrás van a las bibliotecas a leer libros. Esa es mi... Yo también quería contestarte. Lo que ha dicho Hipólito, yo lo comparto también. Es decir, es un trabajo que te pegas un montón de horas para escribir. O sea, la jornada a lo mejor son 4 líneas de trabajo. Un día de trabajo pueden ser 4 líneas o puede ser el acarreo de un adjetivo de un lado a otro de la página y sales a la calle y efectivamente piensas cuánta gente con la que me encuentro sería capaz de valorar que mi trabajo hoy haya sido escribir 3 frases, ¿no? Valorarlo o que le interese. O que le interese. Entonces es contradictorio porque por un lado está esa sensación, pero la sensación personal de un escritor de desubicación personal en un sistema como en el que se vive, pero por otro lado está históricamente el momento real, que es que el momento real de la sociedad española o de la sociedad occidental es nunca habíamos tenido tantas librerías como históricamente tenemos, nunca habíamos tenido tantas editoriales como tenemos, nunca se habían editado tantos libros, nunca había habido tantos periódicos, tantas revistas. O sea, por ejemplo, en el sector editorial en España jamás había habido tantas editoriales como hay ahora. Entonces, hay una contradicción allí entre la abundancia y esa idea un poco melancólica que tenemos de que parece ser como que fuese el último momento de la literatura, que creo que no es, pero hay esa contradicción a la hora de verla. Yo lo que pienso es que cada época, de algún modo, tiene la obligación de buscar sus propias formas retóricas para interpretarse y para formularse preguntas y para dárselas. Y yo lo que pienso es que probablemente no es que la literatura vaya a desaparecer, sino que la literatura tendrá que indagar otros territorios y la literatura probablemente mutará. Y mutará de una manera absolutamente necesaria y mutará de una manera que yo espero que sea enriquecedora. Pero al mismo tiempo, yo como ciudadana de la era analógica y como ciudadana, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con Ana, que todavía sigue pensando que es importante enseñarles caligrafía a los niños y que es importante que los niños tengan buena letra y este tipo de cosas tan antiguas que ya no se llevan para nada, lo que también creo es que corremos el riesgo de que esas formas mutantes llamadas literatura o llamadas lo que sea desplacen completamente a un tipo de producción, vamos, de creación y de lectura literaria que, como decía antes, es un espacio de resistencia en la medida en la que yo creo que los textos literarios tradicionales, por llamarlos de algún modo, nos ayudan a interpretar el relieve de las cosas, la profundidad connotativa de las cosas, entender el porqué de las cosas, las razones de las cosas, por qué a veces las cosas no son lo que parecen. Y en ese sentido creo que estaríamos mutilando una posibilidad de nuestro sentido crítico. Entonces, a mí lo que me produce cierta inquietud, por no decir miedo, insisto, es que formas que para mí son más superficiales, más vertiginosas, más resbaladizas, más efímeras, lleguen a desplazar continuamente un ejercicio de profundidad que yo creo que cada vez es más necesario en un mundo tan depredador como en el que vivimos. Y no sé si hay tiempo para una pregunta más. Sí, pues una pregunta más. Oh, perdón. No, yo solamente querría hacer una pregunta yo al público. ¿Podrían levantar las manos los veinteañeros en esta sala? Uno, dos, fíjate cuántos. Uy, hoy hay muchos. ¡Qué alegría! Había. Mira, ahí vas a tener que recolocar un poco tu pensamiento. No le vaya a decir idos. Idos. Pues, a ver, Quedaos. Parece que les están llamando locos. Claro, idos. una última pregunta. Ah, sí.
Hay varios. ¿O hay varias? Bueno, solo hay Sí, para creo que una más. por ahí, es que la luz tampoco me deja ver. Sí, es que estamos un poco cegados. Sí. ¿Podemos seguir un poquito más? Bien. ¿Sí? No sé si Sí, es pregunta ahí o reflexión, si alguien quiere continuar. Soñar, vamos a seguir soñando siempre, inventando historia, yo creo que está en el ser humano. A saber si se lo llama literatura, ¿no? Porque al principio de los tiempos las historias eran narradas, se hablaban, luego apareció la escritura y se empezaron a escribir, y a lo mejor ahora se siguen contando historias en otros soportes como cine o con vídeos, con juegos, no lo sé, a saber cómo se llama, si no se llama literatura, ¿verdad? A lo mejor va por ahí. Aunque dicen que es importante lo de escribir y leer, porque desarrolla el cerebro, la memoria, no sé. Vale, gracias. Y bueno, enhorabuena por el documental primero, y luego me gustaría saber si los escritores que tienen ahora en torno a 50 y tantos años, puede que me equivoque, ¿vale? Bueno, si hay algún rasgo, percibiéndose a sí mismos en este documental, que creen que une, ¿no? Porque se ha mencionado, alguien ha dicho que sí que hay algunas cosas con las que parece que coinciden todos, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar un poco esa reflexión, aunque en vivo es muy difícil, ¿no? Pero es más fácil hacerlo mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta que lanzo, si ven alguna conexión, ¿no? Como generación o... Yo creo que todos compartimos, y esto no solamente lo compartimos nosotros, sino que esto viene ya de generaciones pasadas también, yo creo que compartimos todos un concepto de la literatura como instrumento de comunicación y de indagación. Y luego, por otra parte, yo creo que también compartimos un concepto de la literatura como lugar a partir del cual establecer una conversación con los lectores y crear algún tipo de comunidad. Eso es lo que yo he percibido en común, yo que sé, pues en el discurso de Sergio del Molino, de Andrés Neumann, creo que de alguna manera también lo decía Manolo Vilas. Yo lo pienso, aunque no, aunque no lo haya dicho. Yo no sé si lo pensarán. ¿Antonio, lo piensas? No, ¿ves? Ya me lo estaba temiendo. No lo pienso. No, yo es que esa pregunta me parece muy interesante, porque yo siempre he pensado que en los escritores de esa edad tan 50 y tantos, es decir, los que nacimos en los años 60, por ahí, hay una diversidad de intereses y de maneras de abordar la literatura, que yo creo que este documental es una manera de, o sea, es una cosa muy gráfica, se ve claramente. Yo también es la segunda vez que lo veo y he dicho, voy a ver esta segunda vez para ver qué cosas hay en común entre las cosas que decimos. Y la verdad, veo pocas. Lo que parece ser una corriente enseguida es desmentida por alguien que dice lo contrario, ¿no? No sé a qué se debe eso, no sé si se debe al hecho de que esta generación de los 60 somos muy numerosa y hemos buscado la singularidad, incluso también en la literatura, o que somos ya escritores que han entendido perfectamente las reglas del mercado y han tratado de buscar un nicho de negocio en su quehacer, ¿no? Y que no está mal, no está mal. La literatura no es solamente arte, sino que es también comercio, y está bien que así sea. Pero creo que, al contrario de lo que ha sucedido con otras generaciones anteriores, menos numerosas, en la mía me cuesta encontrar siempre ideas fuerza, principios estéticos, ideas alrededor de las cuales todos estemos de acuerdo, ¿no? Siempre hay alguien o un grupo de personas que no comulgan con ese principio, que... Bueno, pero yo creo que eso ha pasado siempre, y que lo que nos falta en ese sentido es perspectiva histórica, y que como tú muy bien has dicho, hay veces que la singularidad es una manera de buscar un nicho de mercado. A lo mejor lo que nos une es esa conciencia de mercado, vaya usted a saber. Pero yo creo que en realidad nos parecemos mucho más de lo que decimos parecernos. No, pero yo sí creo que hay una mayor variedad de la que podía haber, no sé cuándo, pero vamos a poner, para aclarar un poco, hace un siglo. Y yo creo que eso tiene que ver
con que ahora mismo tenemos acceso a una multitud de tradiciones literarias y de pensamiento, un acceso que no existía antes. Se traduce muchísimo. Ahora cada uno de nosotros, si intentamos hablar de literatura, a menudo nos damos cuenta de que no tenemos las mismas lecturas. Yo cuando doy talleres literarios, a menudo utilizo películas como ejemplos, porque si digo El Padrino, todos han visto El Padrino, por lo menos todos los de cierta edad, pero si digo una novela, es muy probable que no. Pues por la gran cantidad de editoriales que mencionabais, por la gran cantidad de traducciones, por la comunicación en la que vivimos, con mundos a los que no hemos ido y quizá no vayamos a ir. Entonces yo creo que eso ha dado una multitud de tradiciones, mientras que antes la tradición tendía a ser mucho más reducida, mucho más estrecha. En ese sentido creo yo que hay una mayor diversidad en la actualidad y que es más difícil reconocer ese aire común del que habla Sergio. Yo coincido contigo, pero creo, yo insisto, me voy a poner en este sentido un poco terca, que nos creemos mucho más singulares de lo que somos. Ya no, también. No estoy de acuerdo con eso. Yo, respecto a la edad que has dicho y a lo que ha dicho, a la década de los 60 como escritor de esa década, sí que en mi generación sí que, o por lo menos a mí yo lo viví así. Yo soy hijo de clase media baja, siempre hay. La literatura en mi generación se vio, que también Antonio lo ha dicho, como una especie de redención de clase o una posibilidad de subir de clase o de cambiar o de superar la clase social de la que procedía mi padre. También tiene que ver eso con haber accedido a la universidad. Yo creo, por ejemplo, si pienso en mi padre, yo sé que si mi padre hubiera ido a la universidad probablemente hubiera sido escritor, ¿no? Entonces, la idea de que la literatura tenía ese prestigio, o poseía un prestigio que posibilitaba el traspaso de una clase social a otra, estaba en esa generación. Luego resultó que era mentira, ¿no? Nos teníamos que haber hecho otra cosa, ¿no? Pero la posibilidad de redención, los que vivimos en esa década sí que la veíamos en la literatura, o por lo menos yo la vi. Hombre, en cierto momento también, no lo sé, en mi infancia el color, porque era todo gris, en los años 60 en los pueblecitos de la Sierra Novense son preciosos, pero era todo un poco gris, y el color estaba en los papeles, estaba en los libros y en los tebeos. Entonces, bueno, uno caía por ahí y caía en los libros de una manera que Aisha, que es la más joven, ¿no?, lo dice muy claramente. Si ella hubiese sido unos años menos, a lo mejor no hubiera caído ahí. Mi madre, que murió hace ya 12 o 15 años, tenía esa misma clarividencia de Aisha. Cuando me veía escribir cuentos, torcía el gesto. Mi madre, ¿qué haces, hijo? Estoy con unos cuentos. Porque ella me veía que yo me metía con la guitarra en el cuarto de baño, porque por los azulejos suena mejor, y cuando salía de tocar la guitarra 2 horas en el cuarto de baño, estaba feliz. Yo la veía feliz, me ponía con los cuentos y torcía el gesto. Ya mi madre, que nació en el 22. Y yo le pregunté en una ocasión, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dice, porque hijo, porque no ves los autores, no ves los escritores, cuando lo logran son viejecitos. Ves los de las guitarras con los pelos largos, están en la tele todos los días. Están... Claro, ella lo veía. Ella veía que era un error de mi generación ya pegarme a los papeles. Lo mío tenía que haber sido la guitarra y el grupo de rock. Ella lo vio con esa clarividencia y Aisha lo dice. En ese momento, si ella hubiese tenido 15 años menos, no hubiese entrado. Nosotros somos todos los de 50 años, somos gente de papel. Pero es que Aisha de la Cruz también o sea, ella habla, ¿no? Dice, mi vida está ligada, está anclada en lo literario y ella tiene 29, 30 años. Entonces yo creo que lo que estáis diciendo que puede ser característico de la generación, pues eso, del 60, en torno al 60, esta chica es del 80 y algo. Entonces, yo creo que ahí igual el prestigio de la literatura podía ser en principio social, pero luego también ella habla del prestigio intelectual, ¿no? Entonces, creo que todavía eso de alguna manera sigue vivo, por lo menos en esa... Pero la proporción la es generación infinitamente más, menor. Claro, sí, y cada vez será menos. Pero algo de lo que no estáis hablando también, un poco contestando a la misma pregunta, es de la necesidad de escribir. Porque más allá de lo que el mercado o de la cantidad de lectores que haya, también hay una necesidad
de ese acto comunicativo que decía Antonio al principio del todo, que sea el acto de escribir, ¿no? Es decir, ahí hay también una necesidad que más allá de lo que hay afuera del mundo del escritor, va a estar ahí. Lo que decías tú también en junio durante la rueda de prensa, que para ti escribir, o sea, es parte esencial de tu vida. Entonces, más allá de que se publique, no se publique, que haya lectores, no haya lectores, que el tipo con el que te cruzas aprecie la coma o el adjetivo, no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Es placentero. O sea, y hay mientras personas, esté ahí... Es una droga para también. personas que es placentero, que escribir estimula, que sí, que te hace... Por eso, para muchas personas, el diario, las cartas, el espacio de la escritura como fuente de placer y eso es muy interesante. Y bueno, y se debate también mucho, bueno, si a mano, si usando el teclado, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay un germen de placer en muchos escritores, como hay un germen de placer en un pintor o en una persona que trabaja la madera, la cerámica. Hay algo muy especial en el proceso de crear, ¿no? Y eso está presente. Y yo creo que todos nosotros, mayor o menor medida, hay una faceta de nuestro momento literario en el que disfrutamos inmensamente. Luego, bueno, las distintas facetas por las que pasa un escritor en ese proceso de comunicación con los demás o editar, etcétera, es diferente, pero el instante de sentarse y escribir porque te viene una idea, porque ves algo que va más allá y porque necesitas expresarlo. Hay una necesidad, por lo menos en mi caso, y además es placentero. El día que no sea placentero, no vuelvo a escribir. Escribimos por razones, o sea, escribimos todos por razones íntimas y en alguna manera, y casi inocentes y puras, pero escribimos bajo un orden social y económico que se llama capitalismo, en donde tenemos que meter nuestra intimidad en algún lugar que pueda ser convertido en un libro y que pueda llegar a... Es decir, hay un orden que nos fagocita y que toda nuestra intimidad se lo lleva y que es las condiciones materiales por todos los que estamos aquí, escribimos libros, tenemos editores, hay unas condiciones materiales de la escritura que nos determinan por completo y esas a veces no las nombramos porque son mucho más impresentables, pero son muchísimo más reales que toda esa poesía maravillosa que hay en el acto de escribir y que estamos en esto por eso, pero bajo un orden económico brutal, que es en el que estamos, ¿no? Yo creo, para mí, Rosa ha aludido a las ficciones y ha dicho que las ficciones son íntimamente estructurantes. Yo creo que para que la escritura en general, no solamente las ficciones, es íntimamente estructurante más allá del placer o del dolor, porque eso creo que podría ser un poco más discutible, ¿no? Entonces, a mí me interesa esa perspectiva de la escritura y creo que a lo mejor puede ser un argumento para supervivencia, egoístamente porque personalmente me estructura y comunitariamente porque yo con los relatos que articulo, que construyo, lo que sea, lo que pretendo es un poco desestructurar ese orden externo y social que a mí me resulta tremendamente agresivo y al que acaba de hacer alusión Manolo Vilas. Hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, que es que las razones de la literatura son siempre razones maravillosas, son grandes razones, pero cuando se juntan escritores nunca hablan de eso. No. Siempre hablan de otras cosas. Que me han pagado, cuánto te han dado aquí, si te vas allá no sé qué, o pues a este le han dado no sé cuántos. O sea, eso es realismo. Me alegro de que esa parte no haya entrado en el documental y nos hayamos centrado en esta otra, quizá más interesante. Bueno, me parece que ahora sí tenemos que cerrar. Pues por ahora, bueno, estamos en una fase en la que estamos viendo si podemos sacarlo en una televisión. Mientras tanto, vamos a seguir presentándolo en lugares en los que nos inviten. Ya hay varios previstos en Madrid, pero todavía no tenemos fechas, o si las tenemos, alguna la tenemos, pero no me acuerdo. Pero vamos... Una que sabemos seguro en el Hey Festival en Segovia el 24 de septiembre. Por es ejemplo... un domingo en Segovia. Podemos poner otra vez. Y bueno, habrá otras en Madrid, luego también en otras provincias, pero por ahora eso, luego intentaremos llevarlo a un público más amplio.
Bueno, pues creo que ahora sí vamos a acabar. Bueno, como está aquí también el autor de la música, David Villanueva, que es el autor de la banda sonora, quería mencionar su presencia. Y muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y gracias a los autores. Gracias. Hasta pronto.